Ahora bien, ¿cuál es la verdad de los textos bíblicos? La prerrogativa de la Biblia de enseñar la verdad firmemente con fidelidad y sin error, como enseña Deuteronomio 11, muchos que tengan es consecuencia del origen divino de los libros sagrados, es decir, de la pertenencia total a Dios de todo lo que el geógrafo afirma. El geógrafo es el autor santo del talmud, ¿no? Evangelio de San Mateo, San Mateo, San Juan, Isaías, Isaías. La explicación teológica se puede expresar en los siguientes términos. Puesto que Dios es el autor principal de los libros inspirados, estos no pueden contener error ni llevar engaño, debido a que Dios, que es suma verdad, no puede engañarse ni engañar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hacia la fe. Y acá estamos hablando de la verdad. La fe, la virtud de la fe tiene que ver con la verdad. La verdad prima de Dios. Entonces, acá estamos hablando la verdad en las Sagradas Escrituras. Lo que dice las Escrituras, ¿es verdadero o no? Antes se utilizaba el término inerrancia, es decir, que hay la imposibilidad de errar. Hoy se utiliza el término de fidelidad a la verdad. La Escritura enseña firmemente, con fidelidad y sin error la verdad. Claro, esta evolución en el término ¿no? fue gradual. Hay una encíclica del Deum que lo formuló en los siguientes términos. Los libros de la Iglesia han recibido como sagrados y canónicos, todo integralmente en todas sus partes, han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lo cual esto incluye, Espíritu Santo de Dios, cualquier tipo de error. Ahora bien, admitida la inspiración bíblica, es necesario afirmar que la verdad de la Biblia está presente de hecho y de derecho en todas sus afirmaciones y auténticas, no solamente de hecho, lo que puede ocurrir también en un libro humano, en que el autor puede no cometer errores, sino también de derecho. O sea, que la Sagrada Escritura tiene la posibilidad misma del error. Por error se entiende aquí no la equivocación material debida a la falta de pericia del arqueógrafo, puede haber algún error de sintaxis, sino el error lógico, es decir, la falta de conformidad entre el juicio del arqueógrafo, es decir, el autor del libro sagrado, y la realidad objetiva, teniendo presente, evidentemente, la peculiaridad del género literario utilizado por el escritor sagrado. Por otra parte, se habla de afirmaciones auténticas del arqueógrafo, es decir, aprobadas por él, en el sentido querido por él. Las afirmaciones auténticas del arqueógrafo son contenidas en el texto autógrafo, es decir, escrito de la misma mano del autor o por medio de una mano. Las copias y las versiones participan de esta prerrogativa en la medida de su conformidad con el original. Ahora bien, ¿cuál es la verdad? La verdad, ¿qué significa el término verdad? Que me ha convocado para dar una conferencia sobre la verdad y también algo más breve sobre la tipología bíblica, ¿no? En este aspecto, una propiedad de la Sagrada Escritura, la verdad es una propiedad de la Sagrada Escritura propia, específica, es decir, por ser esencialmente palabra de Dios, que no puede engañar ni engañar, ¿no? Según la cual los libros sagrados canónicos, íntegros con todas sus partes, son íntegros en todas sus partes, y en sus textos y enseñanzas auténticas. Excluyen todo error de derecho y de hecho, es decir, no lo tiene y es imposible que lo tenga, tanto en el orden especulativo como en el práctico, moral. Porque Dios es la suma verdad y sanidad.
sea cual fuera el campo de sus afirmaciones. No se reduce al campo religioso ni a la verdad doctrinales y morales. Ahora bien, el Catecismo de la Iglesia Católica dice en el número 109, en la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar, de lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. ¿Cuál es el carácter revelado de la doctrina sobre la verdad bíblica? La veracidad de la Biblia, por su íntima conexión con el dogma de la inspiración bíblica y de su amplio fundamento de la revelación, Biblia y tradición, debe ser considerado un elemento constitutivo de la fe católica. En primer lugar, el testimonio de la Sagrada Escritura. Jesús y los apóstoles, como en otra parte también los antiguos escritores judíos, consideraban los argumentos tomados de la Escritura, leídos en la tradición bíblica, con carácter definitivo e inapelable. En ese sentido, la frase tantas veces mencionada de que está escrito. La Escritura no puede ser anulada con la que Jesús se atribuye el derecho a llamarse hijo de Dios. ¿No está escrito acaso en nuestra ley, como dice Jesús? No está escrito. El sentido unánime de la tradición. León XIII, la encíclica que yo les mencioné, puso de manifiesto la unanimidad que a lo largo de los siglos había escrito sobre la verdad bíblica. Y esto lo dice claramente en un texto largo que dice así: hasta tal punto todos los padres y doctores estuvieron absolutamente persuadidos de que las divinas letras, dice León XIII, tal como fueron compuestas por los agiógrafos, estaban absolutamente impunes de todo error, que no por menor sutileza y reverencia pusieron empeño en componer y conciliar entre sí no pocas cosas. De los padres de la Iglesia merece ser citados San Agustino. San Agustín afirma en una carta a San Jerónimo, sabemos que es el patrono de los biblistas: yo en efecto confieso la benevolencia que solo los libros de las Escrituras, que se llaman canónicos, han aprendido a prestar tal veneración y honor, que creo firmemente que ninguno de los autores ha cometido error alguno al escribir. Si alguna vez me encontrase en ellos algo que parezca contrario a la verdad, no tendré la menor duda de afirmar que eso depende o del códice defectuoso del traductor, que no ha interpretado rectamente lo que está escrito o que mi mente no llegaba a comprender. A esto también se suma la teología de los padres de la Iglesia, porque todavía siendo un tío de los padres de la Iglesia y doctores de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Santo Tomás dice en el Contriventum 12, Sacra Escritura continentur verunes. Es decir, aquello que está contenido en la Sagrada Escritura es verdad. En la teología medieval debemos recordar que la Escritura se entendía siempre como referencia a la tradición de la Iglesia. Por lo tanto, entonces, aunque no ha sido definida como dogma de fe, la verdad de la Biblia pertenece a la enseñanza ordinaria y universal de la Iglesia. Y por eso entonces que también se habla de la inerrancia, de la inspiración bíblica. Ahora bien, hoy en día el tema se pone más complejo porque, para aclarar las dificultades que con las modernas investigaciones históricas se ha creado el famoso tema de la cuestión bíblica. El conjunto de problemas surgidos de la aparente contradicción entre las afirmaciones de la Biblia, los documentos científicos y arqueológicos del entonces. Se recurrió a la enseñanza unánime de la tradición que estableció principios hermenéuticos para la recta interpretación de la Biblia. Debemos
Podemos recordar una encíclica, Spiritus Paraclitus, del año 20, del Papa Benedicto XV, los principios fundamentales, un doble elemento religioso y otro secundario profano, que siempre distingue la inmunidad de error del elemento principal. Y ya en Humani Generis, Pío XII había distinguido también ciertas desviaciones contrarias a la doctrina católica, por la cual se ponían en tela de juicio algunas verdades propias de la raza. Pero es la Constitución de Berna, en el número 11 que hemos señalado, que la verdad que Dios quiso consignar en las agregadas letras para nuestra salvación. Es decir, entonces, que en definitiva, la verdad es el que siempre la verdad bíblica está en juego con la índole salvífica de la vida. En realidad, la fórmula que el concilio fue ideada para resaltar justamente de una parte es que todo lo que ha sido consignado en la Biblia es inspirado por el Señor. Y así entonces, la verdad, y a su vez la verdad contenida en cada una de las afirmaciones de los libros sagrados, pero que poseen siempre una finalidad salvífica. Han sido manifestados nostre salutis causa, para hacernos partícipes de la vida que hay en Dios. Y han sido dados por nuestra salvación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En el texto conciliar queda también delineada la distinción entre la finalidad de la Sagrada Escritura y el fundamento de la verdad bíblica. La finalidad de nuestra salvación. La finalidad de nuestra salvación. Y el fundamento es el origen divino de la Escritura. Ahora bien, conviene examinar en concreto el modo que se debe entender la verdad bíblica en relación, en primer lugar, a dos aspectos particulares que la Escritura hace continua referencia. Uno es a los fenómenos naturales y otro a las vicisitudes históricas. En cuanto a los dos primeros aspectos, Benedicto XV, no 16, de 15, el año 20, 1920, la famosa encíclica Spiritus Paraclitus establece una distinción de hecho que uno es el orden de los fenómenos naturales y el otro de los fenómenos. Y dice así: las ciencias físicas se ocupan de objetos perceptibles por los sentidos y deben por ello concordar con los fenómenos naturales. La historia es narración de hechos y debe, como su ley natural principal, coincide con estos hechos como se verificaron realmente. De modo tal entonces que la verdad bíblica, en el caso de descripción del fenómeno del mundo natural y de la ciencia física. Este tema fue muy tratado por la encíclica Providentissimus Deus. Y podemos ver algunos ejemplos para hacerlo más accesible. Por ejemplo, la astronomía y geología. Se habla de la bóveda celeste que se apoya en la Tierra. Se habla de las aguas inferiores y subterráneas donde surgen los ríos. Las aguas superiores que caen cuando llueve al abrirse las compuertas o entradas del cielo. En resumen, la Tierra está rodeada de aguas y le sirve de fundamento y límite. También se habla de Sol y de Luna, como de astros mayores, de las estrellas como de astros menores. Se afirma que la Tierra nunca podrá vacilar. Ciencia biológica, se dice que la víbora mata con la lengua, un murciélago y la liebre se considera rumiante. En todo esto se descubre una condescendencia divina, que la presentación de la verdad se adecua al lenguaje humano y a la cultura de los hombres, utilizando su modo de hablar y de comunicarse con ellos. Entonces, ¿cuál es un resumen, para hacer un breve resumen de lo que ya estoy poniendo para tratar de explicar a así sintéticos? Primero, no puede haber oposición real entre las ciencias humanas y la revelación divina porque tienen a Dios mismo como autor. Pero los agiógrafos, y esto conviene señalarlo, no quisieron enseñar ciencias en sus afirmaciones exactas sobre la naturaleza o la constitución última de los seres.
Hablaron según las apariencias, según un modo vulgar de expresarse. No emiten juicios científicos. No tenemos que pedir de la Biblia datos científicos al respecto. Algunas son alegorías, utilizan alegorías, géneros transnatísticos o metáforas. De todos modos, ayuda a las ciencias iluminadas naturales para iluminarlas acerca de quién es el hombre del mundo. Es por eso entonces que para nosotros esto tiene una importancia muy grande. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta? Primero, los géneros literarios, en cada caso, y a quienes fueron elegidos, porque se denomina la condescendencia divina literaria. Así vemos en la historia salvífica y en la revelación. Dios se reveló progresivamente. San Pablo en Gálatas 3 habla de la pedagogía que tuvo Dios en el Antiguo Testamento, que nos enseña todo de una vez para que los alumnos puedan recibir las cosas a un tiempo y no se confundan. Con respecto a la legislación imperfecta, hay que distinguir en la ley natural o el error dos tipos de preceptos. Primarios, los cuales se naturaliza, y otros preceptos secundarios que de ahí derivan, por ejemplo, la monogamia, la insolubilidad matrimonial, etc. Con respecto entonces a los géneros literarios, tenemos que recordar que hay distintos géneros literarios, narrativos, dramáticos, didácticos, y que todos ellos van envolviendo distintos temas referidos a la salvación. Con respecto a los géneros literarios, hay tres factores a tener en cuenta. Un tema particular, el reino de Dios, la misericordia divina, la bondad, una estructura interna, por ejemplo, un cántico, himno, la fábula, por ejemplo, el libro de Job, es un libro sapiencial, es un libro que nos cuenta cuál es el texto. ¿Existió Job o es una ejemplificación de la paciencia de Job, lo que nos quiere señalar el Señor sobre el sentido del sufrimiento? Y siempre un repertorio de procedimientos frecuentes dominantes como el uso de imágenes. Es decir, tenemos que tener en cuenta siempre, muy presente, entonces, el tema de la verdad de la Biblia, también los géneros literarios. Pero también se me ha pedido en esta conferencia sobre la verdad hablar sobre la tipología bíblica. Y aquí quisiera, al menos en breves rasgos, en los minutos que me quedan, hablar que en la Biblia tenemos un sentido espiritual y un sentido literal. El sentido literal se refiere a la realidad histórica propiamente. Pero el sentido espiritual o tipológico, que viene del griego, tipos, modelo, no es el tipos, el lenguaje vulgar, ¿no? No es el tipo de lenguaje vulgar, sino el tipos, con Y, es el modelo, de ahí viene el adjetivo tipológico, o prefigurativo, que esto viene con los primeros, el sentido tipológico, del primer sentido de la lectura del Antiguo Testamento y del Nuevo. Bueno, usted decía que todo lo que está latente en el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo. Y así tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, Cristo. Cristo es el centro de las Escrituras. Cristo es la meta de las Escrituras. En el libro de Lucas, por ejemplo, dice, comenzando por Moisés y refugiando a todos los profetas, Jesús, en el diálogo con los discípulos de Maús, les explicó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando hablamos de distintos aspectos salvíficos, tenemos que señalar también cómo todas las figuras están referidas a Cristo y a los hechos salvíficos. Es entonces que lo tenemos también a Cristo como Cristo de la exégesis espiritual, tanto en su vida eterna como en su infancia, como en la persona de Cristo. Hay otros ejemplos muy interesantes para ser tenidos en cuenta a lo largo de esto. Por ejemplo,
yo podría hablar el paralelo que hay de Adán y el paraíso, o Abel y el pastor, o bien también el diluvio como figura pascual de Jesús, o Abel y Caín, que son las dos ciudades. Pero, por ejemplo, voy a tomar el paralelo de Adán y Cristo, para que se interprete un tanto esto de la lectura tipológica. Con San Pablo, bueno, primero recordemos que Adán fue investido de una universalidad que le permitió abarcar la totalidad de la naturaleza humana. Fue imagen del reflejo de Dios, 1 Corintios, como lo toma San Pablo. Por su pecado entró el pecado al mundo, el pecado original, y el mal en el mundo. Con San Pablo, Adán entra a ocupar un lugar primordial en la tipología bíblica. Es la figura del que había de venir. Una figura por oposición, no es el don como fue la transgresión. De la transgresión de uno solo, mueren muchos, Adán. La gracia de Dios y el don gratuito, consistente en la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se difundió mucho más copiosamente en una multitud. Si Adán es muerte, Cristo es vida, puesto que por un hombre viene por muerte, por uno viene la resurrección. Y así como todos mueren en Adán, así todos serán vivificados en Cristo. Esta confrontación, Adán-Cristo, vemos cómo también hay una lectura de Cristo que es el nuevo Adán. Hay una lectura tipológica, además recordemos que Adrián es el de los padres, de los patriarcas. En primer lugar, procede la tierra, es terrenal, pero el segundo procede del cielo, lo dice San Pablo en 1 Corintios 15. San Ireneo, es preciso que Cristo fuera carne en nuestra carne, para salvar lo que había perecido en Adán, para vencer el pecado en su propio terreno. Es decir, los padres de la Iglesia, a partir de San Pablo, los padres de la Iglesia ven la relación que hay de Adán y Cristo. Y ni qué decir de Eva y María. María es la nueva Eva. Entonces, si tenemos, por ejemplo, San Ireneo que habla de Cristo, es recapitulador. Y hemos sido reconciliados, lo que perdimos en Adán. Vemos siempre entonces estas lecturas literales, pero también espirituales o tipológicas, siempre más referidas a Cristo. Ni qué decir también del paraíso. El bautismo es la entrada en el paraíso, la vida espiritual, florecer en el paraíso. Es decir, tenemos tanto para tomar, o Abel, el pastor, Abel el mártir, Abel el Caín, las dos ciudades, Abel, que también es para nosotros un ejemplo del martirio, que figura también en alguna liturgia de la Iglesia. Y otros tantos ejemplos como el de Noé, el diluvio, la figura del misterio pascual de Jesús. El diluvio también como ejemplo del juicio final. Todo esto nos lleva entonces a concluir que la lectura de la Biblia también en estos tipos tiene un sentido que en la Edad Media se le daba también un ejemplo muy acabado, muy bello. El literal, el sentido también que se le daba a la Sagrada Escritura, de un carácter espiritual, como lo hemos hecho, pero también moral, y también un carácter escatológico. De modo tal entonces, o de las cosas últimas, Tácata son las cosas últimas. Por eso los medievales hablaban de los sentidos, 4 sentidos en la lectura de la Biblia. Un sentido literal, un sentido también espiritual, que se le podía dar, moral, y el sentido, obviamente, escatológico. Todo lo cual nos lleva a que es una invitación, y por eso felicito a los que organizan este ciclo de conferencias,
a leer la Biblia, porque es una invitación para que nos acerquemos a la Biblia. Recordemos que la Biblia es un conjunto de libros, son, según los autores, Biblia significa conjunto de libros. Libros es libros, pero acá está Biblia, en nuestro plural, es el conjunto de libros, son 72 libros, 72, 73, según como se considere. Entonces tenemos un conjunto de libros. Es importante saber entonces que estos son verdaderos, que tienen una finalidad salvífica, que el autor es el mismo Dios, los autores inspirados,